Hay un salmo, el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8, hablando o palabra de nuestro Dios, hermanos, precisamente, aunque el Salmo de David dice, se titula ahí en el Salmo, Salmo 32, versículo 8 dice: yo te haré saber. Hay otras versiones que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, dice. En la versión de la Reina Valera dice: sobre ti fijaré mis ojos. En esta versión que tengo yo dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar, te aconsejaré con mis ojos, dice, puestos en ti. Increíble, ¿no cree usted? Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Cuál es la idea de esto? Que una vez que el Señor nos hace entender, nos hace razonar a través de su palabra, cuando dice que te enseñaré, es una instrucción, te voy a instruir, te voy a guiar, te voy a ilustrar a través obviamente de su palabra, con el fin de que sepamos cómo debemos andar. Y eso, hermanos, ciertamente es una gran bendición, pero conlleva una enorme responsabilidad. Conlleva una enorme responsabilidad con nuestro Dios. Si nuestro Dios nos dice: sobre ti fijaré mis ojos, es con la idea de decir: estaré atento a que hagas ¿qué? Lo que yo te digo. Dios siempre está atento, hermanos, no solamente a nuestras súplicas, a nuestras rogativas, sino también a que pongamos por obra su consejo, sus mandamientos. Por eso, qué importante, no es meramente la importancia de adquirir conocimiento. El conocimiento llega primeramente a nuestro intelecto, a nuestra mente, pero de ahí tiene que bajar ¿a dónde? A nuestro corazón, para que el deseo sea hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso la importancia más en todo esto, hermanos, se enfatiza precisamente en lo que estamos señalando de Mateo capítulo 5. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón. Y la gran recompensa que el Señor nos da, hermanos, dice: porque ellos verán a Dios. Mire qué hermosa, bellísima promesa. Esa es una promesa. Ellos verán a Dios, hermanos. Es decir, no todos tendrán el privilegio, hermanos, el honor, de llegar a ver algún día, de estar algún día con nuestro Dios cara a cara y poderle ver precisamente. No todos, hermanos, van a tener esta enorme bendición. Si en realidad usted y yo queremos algún día poder estar ante la presencia de nuestro Dios cara a cara, en presencia de cada uno, entonces necesitamos adquirir precisamente lo que el Señor nos dice: un corazón limpio. Hay algunas escrituras que nos dicen, bueno, la escritura misma en Primera de Juan, en el capítulo Primera de Juan capítulo 1, versículo Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, versículo 12. Ahí el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos dice que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. El único que ha visto a nuestro Dios, hermanos, que ha estado en su presencia, bueno, aparte de nuestro Señor Jesucristo, principalmente Él y todos sus ángeles,
Todos sus ángeles que están en su gloria. Pero ningún ser humano ha visto a Dios. Cuando dice, nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿por qué la Escritura dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11, que Moisés vio? Bueno, ahí dice, mire, vamos rápidamente, recordando esto. Éxodo capítulo 30, ¿qué les dije? 33. Éxodo 33, versículo 11. Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pero ahí dice la Escritura que, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y dicen, Moisés pudo ver cara a cara a nuestro Dios. Pero ahí no dice que, y vio Jehová a Moisés cara a cara. No, dice, habló. Habló. No, y algunos quieren traducirlo o quieren interpretarlo, decir, pues como tú y yo, cuando estamos hablando, los estamos viendo cara a cara. Estamos hablándonos cara a cara. Lo quieren inferir o deducir de esa manera, pero la implicación está mal. ¿Me explico? Por el sentido que está diciendo que habló. Ahora, acordémonos, hermanos, que Dios no es Dios como nosotros físicamente. Ese lenguaje que les había dicho anteriormente, que se llama, que están medio complicados, antropomorfismo. Híjole, deje mi hermano Cosillo, me trae el maletín que está aquí, mi hermano, por favor. Se llama la palabra antropomorfismo. Yo sé que está larga, pero nomás sepárela. Antropomorfismo. Muchas gracias. Acá tengo el... Gracias. Gracias. Déjeme eso, lo apunto. Antropomorfismo. Vaya que está larga, ¿no? Acuérdense, mire, la palabra hombre, híjole, es que tengo que explicarles bien, hermanos, para poderme entender. La palabra hombre es la palabra precisamente antropos. Esa es la palabra hombre. Y es un término genérico que se refiere al ser humano. Por eso cuando dice antropomorfismo, se refiere a la ciencia, precisamente, se refiere a la ciencia que le atribuye partes humanas a la presencia de Dios. Le repito, es la ciencia que le atribuye partes humanas a la persona de nuestro Dios. No quiere decir que Dios tenga una cara. Dios no tiene una cara. Por eso cuando está hablando cara a cara está refiriéndose de una manera figurada. Es un lenguaje figurado que se llama antropomorfismo. Porque la Escritura, hermano, no se puede contradecir. El apóstol Juan dice, nadie ha visto a Dios. Y como le decía, si usted y yo queremos tener ese gran honor, esa gran bendición, ese gran privilegio, tenemos que adquirir un corazón limpio. Y no solamente la adquisición, sino también el hecho de conservarlo en el mismo estado, en la misma condición siempre. Hermano Fabián, ¿querías decir algo, brother? Mándeme. Discúlpeme, hermano. Quería terminar el pensamiento porque después a mí se me va el avión. Pero ahorita que te acuerdes, ¿verdad?
lo dices. Y precisamente explicaba, hermanos, lo que es un corazón limpio. De hecho, habíamos hablado de un salmo, el salmo, ahí tiene como referencia el Salmo 24, versículo 4, también, Salmo 24, versículo 4, dice la Escritura, Salmo 24, versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Qué es lo que va a recibir esta persona con esas características? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero aquí está mencionando dos cosas muy importantes cuando dice el limpio de manos. Es decir, por ejemplo, ¿qué fue lo que quiso hacer una vez que el pueblo judío sentenciaba a nuestro Señor Jesucristo a ser crucificado? Y Poncio Pilato, cuando él no quiso ser culpable de esa muerte, ¿qué fue lo que hizo? Yo me lavo las manos para estar limpio ¿de qué? De esa sangre. ¿Okay? Por ejemplo, también en el caso del rey David, cuando el profeta Natán le aprobó que hiciese una casa para nuestro Dios, un templo, dijo, sí, hazla. Después Dios se le presenta y le dice, oye, espérate, ¿quién ha pedido una casa para mí? ¿Verdad? ¿Quién dijo esto? ¿Quién pidió esto? ¿Acaso la tierra no es el postrado, no es ¿cómo dice? El estrado de mis pies? ¿Okay? Sin embargo, Dios cede y dice, sí, que se haga, pero no la va a hacer el rey David. ¿Por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre. Había matado a muchos. ¿Okay? Sí, era conforme a la voluntad de nuestro Dios, pero como quiera había manchado sus manos de sangre. Entonces, por eso dijo que la haga su hijo Salomón. ¿Okay? Entonces, lo que implica precisamente limpio de manos es de que sus obras sean halladas justas delante de nuestro Dios, que sean obras buenas. ¿Okay? Y también lo que dice más adelante, un corazón limpio. Entonces, cuando habla de limpieza, habla de pureza. Al principio yo les había hablado, por ejemplo, del mal concepto en cuanto a la limpieza, ¿okay? En cuanto a la purificación. ¿Cómo es que mucha gente desea obtener ese estado, obtener su conciencia limpia, bien delante de nuestro Dios, pero recurren a qué? A lo que es costumbres, filosofías, ¿okay? Humanas. Pongámoslo aquí, humanas. Y decíamos que esas no pueden hacer absolutamente nada. Del versículo 18 en adelante. ¿Ok? Del versículo 18 en adelante. Ninguna tradición, ninguna costumbre. Es más, ni siquiera la ley de Moisés podía lograr esto. ¿Ok? Ni siquiera la ley de Moisés. Pablo mismo lo dice. ¿Ok? Pablo mismo lo dice, y lo estábamos señalando precisamente la semana pasada. Aún nuestro Señor Jesucristo precisamente le decía a los judíos, a aquellos judíos que habían creído en Él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Porque, bueno, decíamos eso precisamente, ¿ok? Lo demás hablamos precisamente sobre lo que es el verdadero concepto
el verdadero concepto. ¿Cómo es que se obtiene una conciencia limpia? La cual, al tener una conciencia limpia, nos induce o nos lleva, nos mueve a una vida buena delante de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos del general Naamán? Una vez a este hombre que se le dijo lo que tenía que hacer en relación a su purificación, a su sanación, blasfemó contra nuestro Dios, menospreciando lo que Dios decía. Ríos de Farfar y de ríos de otro tipo de río, no me acuerdo el nombre, son mejores que este río. Lo convencen y se sumerge 7 veces. El número 7, ¿qué significa? En la numerología bíblica, el número 7 es perfección, completo. ¿Ok? Lo que es ser completo. Y una vez que este hombre obedeció a la palabra del Señor, ¿cómo quedó su cuerpo? Limpio, ¿ok? Sano, libre de toda inmundicia, de todo mal. ¿Okay? Y una vez que este hombre fue limpio, ¿cuáles fueron las intenciones de él? ¿Dónde está? A ver si alguien me ayuda. Me parece que está en el primer libro de Reyes, capítulo 15, si no me equivoco. Después él en gratitud, quiso dejarle los regalos a Elías, ¿ok? A Eliseo, pero después dice, bueno, ya que no lo aceptó, dice, bueno, ruega a nuestro Dios para que Él me perdone, porque cuando mi Señor entre al templo de su Dios y se incline, yo voy a entrar con Él y se incline ante ellos, dice, yo tengo que acompañarlo. Es que era el general del ejército y acompañaba al rey. ¿Okay? Dice, yo ya con ese Dios yo ya no tengo nada que ver, porque he conocido que el único Dios que existe está en Israel. Okay. Entonces démonos cuenta cómo fue que cambió. Por eso le decía en primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia nuestro Dios. Okay. Bueno, precisamente les decía que aún el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que pasar por ese mismo proceso. ¿Okay? Y precisamente, por ejemplo, en Juan capítulo 17, decía el Señor estas palabras. Juan capítulo 17, estando en su humanidad, Juan capítulo 17, versículo del 1 en adelante, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, es decir, en oración al Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17, versículo 2. Versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Démonos cuenta que aún el Hijo de Dios, estando en nuestra semejanza, estando en su propia humanidad, Él también tuvo que esforzarse a glorificar a nuestro Dios. Y la única manera de cómo se glorifica a Dios es siendo obediente a Dios. Conservándose precisamente con un corazón, conservando un corazón limpio, puro. Es por eso que el Señor dice más adelante en Juan 17, versículo 17, Juan 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es que verdad. ¿Okay? Cuando hablamos de la santificación, hermanos,
Lo decía, en esa connotación o en esa expresión, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que es Kadash, literalmente significa brillar, ¿ok? Pero figurativamente se refiere al hecho de estar consagrado a Dios. La palabra santificación, por ejemplo, proviene de la palabra que es santo, que en el griego es hagios. En esa traducción del griego al hebreo, santos o santo, hagios, que significa esto es apartado para, eso es lo que significa. Por eso cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, cuando está saludando, dice a los ancianos, a los diáconos y a todos los santos que están con vosotros. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, hermanos. La iglesia. ¿Ok? En el mundo religioso, ¿quién es un santo? Un santo, otra iglesia pretende canalizarlos, es decir, darles nombramiento legal y consideran a una persona así santa porque ha hecho milagros, porque ha vivido una vida reverente a nuestro Dios, ¿ok? Pero bien sabemos, hermanos, que el único santo en toda la extensión de la palabra solamente ha sido nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que no ha pecado. Y sabemos muy bien, hermanos, que los milagros y prodigios terminaron en el primer siglo. Una vez que murió el último que tenía el poder de hacerlos, se acabó. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuando Felipe el evangelista andaba predicando en Samaria? Pero él nomás tenía la responsabilidad de predicar, era un evangelista. Hicieron traer a los apóstoles precisamente, ¿verdad? Que vino el apóstol Pedro y el apóstol Juan para imponerle las manos a otras personas. Y empezaron a hacer manifestaciones de poder. ¿Por qué no lo hizo Felipe? ¿Por qué Felipe no les impuso las manos? ¿Por qué tuvieron que venir el apóstol Juan y Pedro? Porque él no tenía el poder de hacerlo. A él le habían impuesto las manos para hacer la predicación y hacer señales. Ciertamente me equivoqué. Hacer señales, sanaciones, ¿ok? Pero si él quería transmitir el poder del Espíritu Santo, no podía. ¿Okay? Por eso había un límite en eso. Bueno, lo que le estoy diciendo, el santos, hermanos, habla precisamente de la iglesia, que debemos de vivir ¿en qué? En santidad. ¿Okay? En santidad. Santifícalos en tu palabra. No, santifícalos en tu verdad, dice. Tu palabra es verdad. Acuérdese que esa misma palabra, que en el griego también es aletheia. ¿Okay? Y esta palabra significa veraz. ¿Qué es veraz? Aparte de ese término, cierto. ¿Ok? Pero ¿qué más? Seguro. Eficaz. Algo que es seguro, algo que es completamente correcto, ¿okay? Algo que es completamente legal, que en ese término no existe la mentira, no existe el fraude, no existe variedad. La cuestión aquí de que yo no puedo tener mi verdad en cuanto a Dios y usted pueda tener su verdad, aunque sea otra, sea su verdad en cuanto a Dios. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía.
No existe. Es como si, por ejemplo, yo tengo mi regla de colores aquí y usted quiera implementar su propia regla de colores acá. Si en mi regla de colores yo tengo rojo, ok, que el rojo es rojo, y si usted en su regla de colores, usted tiene que el rojo es verde, ¿qué cree que va a pasar cuando lleguemos a un semáforo? Vamos a chocar. No se puede alterar la ley de los colores, como tampoco no se puede alterar la ley de las matemáticas. Y yo no puedo decir que 2 más 2 es igual a 2, porque 2 más 2 es igual a 4. O sea, no se puede alterar. Así es la verdad de nuestro Dios. Y la verdad, hermano, de nuestro Dios dice que es absoluta. Absoluta. Él tiene su verdad y nadie la puede alterar. Nadie la puede corromper. Por eso cuando el apóstol Pedro decía, vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, le decía a los hermanos de Éfeso, vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, y luego explica cuál es esa verdad. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces démonos cuenta que esa verdad de nuestro Dios es el evangelio. Y en el evangelio es donde tenemos la pureza, la limpieza. Hermano Fabián. Hay una frase que dice que una mentira, aunque todo el mundo la crea, no va a dejar de ser mentira. Y la verdad, aunque nadie la crea, no va a dejar de ser verdad. Exactamente. Porque es invariable. ¿Ok? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, ya estoy, como dicen, cantinfleando, ¿no? Ok. ¿Usted sabe de dónde sacaron ese término de cantinflas? ¿Verdad? Cuando dice que habla mucho y no dice nada, ¿verdad? Palabras incoherentes, ¿no? Esa palabra cantinflas significa, ¿cómo se dice? ¿Dónde te inflas? ¿En qué cantina te inflas? ¿Verdad? Por eso cuando le dice, este está cantinfleando, porque está ebrio y no sabe lo que dice. Es el término, ¿verdad? Y a veces pasa eso, decimos muchas cosas y a la vez no decimos nada. Pero la verdad es la verdad, ciertamente. Y la mentira es la mentira. Acuérdese de la palabra sofismo. ¿Quién se acuerda qué significa la palabra sofismo? ¿Qué es la palabra sofismo? ¿Qué es la palabra sofismo? El argumento de una mentira con apariencia de verdad. Acuérdense que hay verdades a medias. Una verdad a medias es prácticamente una mentira. ¿Okay? Una verdad a medias es prácticamente una mentira. Bueno, el punto es precisamente a lo que estábamos señalando. El Hijo de Dios, aún nuestro Señor Jesucristo, tuvo que mantenerse puro, limpio. Cuando Él le pedía a su Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Okay? Prácticamente esa palabra, esa verdad es el evangelio. Como les había dicho, que es en Efesios capítulo 1 versículo 13. O Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo, léalo por favor. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Que lo lea y lo lea fuerte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. ¿Te acuerdas, Ali, que veníamos hablando precisamente de las proposiciones que están? Le venía platicando que muchas de las proposiciones que son en griego, nosotros las usamos en el español. Por ejemplo, la palabra epi. ¿Ok? Cuando dicen está volando por el epicentro. Esa palabra epi. ¿Verdad? Cuando dice que está volando sobre el epicentro, ¿qué significa? ¿Ok?
que va tocando los edificios, un helicóptero que va pasando por el y va tocando los edificios. No, ¿verdad? Va volando sobre. Cuando dice que el Señor caminó sobre el mar, no va chapoteando el agua, no va tocando el agua, va caminando por encima ¿de qué? De las aguas, por encima del mar, sin tocar el agua. ¿Ok? Epi, sobre. ¿Ok? Lo que es la palabra precisamente también lo que decíamos, la proposición por. Cuando dice ahí, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad. Al obedecer al Evangelio, ¿qué es lo que obtenemos? La purificación de vuestras almas. Sin embargo, precisamente démonos cuenta cuán importante, hermanos, era precisamente que nuestro Señor Jesucristo, aún estando en su humanidad, se conservara precisamente en ese estado limpio, puro. Porque ¿cuál fue esto ya se los he dicho en varias ocasiones, creo, a ver si se les quedó? ¿Cuál fue el más grande reto de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad? ¿Cuál fue el más grande reto de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, en su vida? Sí, cuando lo tocó Satanás. No, sorry, mi hermano. Escúchelo bien. ¿Cuál fue el más grande reto, el más grande desafío de nuestro Señor Jesucristo? Sí, cuando la muerte, ¿no? Es cuando Él va a la muerte. Amén, mi hermanito. Exacto, como dicen los americanos, exactly. Su muerte. Ok. Llegar a la cruz, precisamente. Pero fíjense muy bien, llegar a la cruz, mi hermano, ¿en qué condición? Limpio. Eso. Limpio, puro, sin pecado. Por eso cuando Juan el Bautista miró al Señor, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acordémonos que en la Pascua, hermanos, cuando el pueblo judío celebraba la Pascua, al principio, y así tenía que hacer, ellos tenían que obtener un cordero, tenían que agarrar un cordero, y ese cordero, hermanos, tenía que estar limpio, sin ningún defecto, ni tuerto, ni manco, ni cojo, ni ciego, ni que haya sufrido alguna imputación, que le hayan cortado una oreja, algo así. Tenía que estar completamente entero y sano. Y mire el desafío del pueblo. Tenía que conservarlo así por 10 días. Para que en el 10º día ellos tenían que sacrificarlo y hacer memoria de la misericordia y del amor de nuestro Dios que tuvo para con ellos. ¿Cómo es que Dios los libró? ¿Okay? ¿Cómo es que desde mucho tiempo atrás el Señor estaba anunciando lo que Él iba a hacer por toda la humanidad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y precisamente el Señor murió en la cruz. Ese fue su gran desafío, su grande reto: llegar a la cruz, morir siendo puro, limpio y santo. Es por eso que Hebreos capítulo 4, hermanos, nos dice precisamente que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Okay? Él se mantuvo limpio, hermanos, sin pecado alguno, para poder llegar a la cruz y morir y dar el pago por usted y por mí. Y que gracias a ello, ahora usted y yo podemos tener acceso
a esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el momento en que nosotros conocemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creemos, porque es el único poder que tiene la facultad y la autoridad para limpiar nuestra alma de todo pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y al que no cree, pues no hay salvación para él, ciertamente condenación. Por eso dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación es para todos. Pero aquí la cuestión es, ¿qué es lo que usted va a elegir? El hecho de creer no lo salva. No lo salva. Porque mire, aún todavía en Hebreos capítulo 5, vaya conmigo a la escritura, Hebreos capítulo 5, versículo del 7, Hebreos 5, versículo del 7 al 9, Hebreos 5, versículo 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, o sea, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, ¿qué hizo? Por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, complementado, vino a ser autor de eterna salvación para los que creen solamente. ¿Dice así? Para los que le obedecen. Por eso usted y yo, ciertamente, cuando hemos obedecido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos alcanzado esa pureza. Fuimos limpios de todos nuestros pecados, los que hayamos hecho en nuestra vida. Hayamos asesinado, hayamos robado, etcétera, etcétera. Lo que hayamos hecho. Si nos arrepentimos de corazón, si estamos dispuestos a cambiar nuestra vida, acuérdense que la palabra arrepentimiento del griego dice metaneo, implica un cambio de mente, un cambio de parecer, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo correcto, lo bueno. ¿Okay? Cuando nosotros pasamos por eso, si confiamos y creemos que en el evangelio hay el poder suficiente para limpiar nuestra alma, si estamos dispuestos a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, proclamando su nombre a través de nuestra obediencia a nuestro Dios, y si obedecemos al evangelio en el bautismo, obtenemos el perdón de todos nuestros pecados y nuestra alma es limpia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tuvo su propio desafío. Llegar a la cruz limpio, sin pecado. ¿Cuál cree que sea su propio desafío? Llegar a la salvación limpia. ¿Cuál cree que sea ahora su propio desafío? Mantenerse, conservarse, ¿qué? Puro, limpio. Esto no significa que usted va a decir, no, pues es imposible, ¿quién no peca? Es cierto, todos pecamos, pero ahora usted ya no practicará el pecado. Ahora usted va a luchar contra el pecado. Al no hacer lo que antes hacía, ahora usted lo va a cambiar. Se va a esforzar por servir fielmente a nuestro Dios. Va a haber en algún momento en que usted falle, se equivoque, pero si usted clama a Dios, Dios le va a perdonar, pero usted tiene que corregir eso para que Dios vea de que realmente intenta agradar a nuestro Dios. Es por eso que ese es el desafío ahora de todos nosotros, nomás para que no se nos haga tan pesado, hermanos, tan difícil. De hecho, acuérdense que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos. Para los que creen en Él, para los que le aman, para los que creen y para los que le temen. Hoy ahí está un sermón, mi hermano.
¿Quién se echa ese trompo a la uña? Si quieres se lo demuestro con el trompo que me trajo el hermano, literalmente. Okay. Está bueno, hermano. Pero el punto es precisamente nuestro propio desafío, precisamente es llegar a nuestra propia muerte viviendo consagrados, dedicados a nuestro Dios. Amén. Y acuérdense de la promesa que el Señor nos da para animarnos, para alentarnos. Bienaventurados los que son de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros nos conservamos en ese estado, hermanos, de santidad, ¿ok?, veremos algún día a nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice? Termino con Hebreos capítulo 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Amén.